¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el comentario corresponde a Lucas 5, versículos 1 al 11, que es la pesca milagrosa en San Lucas, y el momento en que Jesús va a llamar a sus primeros discípulos. Aquí concretamente el texto se va a fijar en la figura de Pedro. Seguir a Cristo con determinación es el título de mi comentario para esta ocasión, que este domingo quinto del tiempo ordinario cae el 9 de febrero de 2025. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Hacemos la lectura del texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, les comparto algunos elementos de contexto literario. Al cerrar la sección anterior, que corresponde a Lucas capítulo 4, el evangelista recordaba el ministerio itinerante de Jesús. Este se documenta en la presente sección, donde se narran una serie de episodios muy diversos. El primero es la pesca abundante, que cubre estos versículos del 1 al 11, cuyo desenlace es la llamada de los primeros discípulos. Además de algunas curaciones, la sección se caracteriza por ciertos conflictos o controversias con los maestros de la ley y los fariseos, como se verá en Lucas 5, versículos 21 y 30, y en Lucas 6, 2 y versículo 7. En 5:17 hasta 6:19, Lucas se enlaza con el orden narrativo de Marcos, es decir, va siguiendo a Marcos de 2:1 a 3:19. En esta sección no hay elementos organizativos formales, como por ejemplo las dos referencias topográficas a Nazaret y Cafarnaúm que encontramos en 4:14 a 44. El narrador relata algunos milagros y dice que una multitud cada vez mayor seguía a Jesús, pero también recuerda la creciente hostilidad en su contra por parte de los fariseos y los escribas.
A sus adversarios Jesús les clarifica el sentido de su actuar, mientras que con la multitud muestra disponibilidad, al mismo tiempo forma en torno a sí un grupo de discípulos, los 12, que lo siguen más de cerca. Ahora comparto una nota sobre la teología de las expresiones griegas de los versículos 10 al 11. En el versículo 10 tenemos la mención por nombre de ciertos discípulos. Esto subraya el aspecto comunitario del pasaje. Se dice el nombre de cada uno de ellos, por ejemplo, Santiago y Juan como hijos de Zebedeo, y que estaban también, por ejemplo, con Simón. Esto quiere decir, pues, que Jesús elegía gente diversa, gente de familias diferentes, que podrían compartir, por ejemplo, un mismo tipo de oficio, como aquí el ser pescadores. Pero esa diversidad de personajes que constituyen los discípulos van a brindar una riqueza muy grande al interior de la comunidad del movimiento de Jesús. En efecto, Jesús está por comenzar un movimiento social de restauración del judaísmo con un grupo que se extenderá hasta 12 discípulos, que representarán la restauración de las 12 tribus de Israel. Jesús dice a Pedro que a partir de ahora será pescador de hombres. Anthropus esse sogrón, que significa que capturará hombres para que obtengan la vida que Jesús les ofrecerá. De hecho, el verbo significa capturar vivo o hacer gracia de la vida. El ser capturado vivo significa, en este contexto, nutrir la esperanza de una liberación. Pedro reunirá a los hombres para que participen del reino de Dios. Con esto pasamos al comentario. El relato combina dos acontecimientos tradicionales, la pesca milagrosa y la llamada de los primeros discípulos. Como en los otros evangelios sinópticos, los protagonistas son pescadores de oficio, pero la palabra de Jesús cambia radicalmente su destino, llevándolos a dejarlo todo para seguirlo. A diferencia de los otros relatos, Lucas entrelaza la vocación con el milagro de la pesca, subrayando así la misión a la que los discípulos son llamados. Jesús revela su autoridad, su palabra que proclama el reino de Dios se cumple plenamente. El relato se construye como una declaración culminante en la que el punto más alto es la palabra final de Jesús, que aparece en el versículo 10. Lucas organiza la narración en tres secciones conectadas entre sí. Primero, la enseñanza a la multitud junto al lago, luego la pesca milagrosa y finalmente el diálogo con Simón, es decir, con Pedro. Su estructura es concéntrica. Jesús inicia su misión y al final involucra a los discípulos en ella. En el centro se encuentra el milagro que ayuda a comprender la tarea que les espera. La multitud se acerca para escuchar la palabra de Dios. Esto viene mencionado ya desde el versículo 1, un tema recurrente en Lucas. La proclamación de la buena noticia por parte de Jesús es la misma palabra que luego difundirán los apóstoles teniendo su origen en Dios. En nuestro pasaje, Lucas introduce varios detalles. Los pescadores lavan sus redes al final de la jornada, preparando la escena. Jesús enseña desde una barca que actúa como una especie de cátedra, mientras la multitud desde la orilla lo escucha, aunque el evangelista no detalla su enseñanza. Sin embargo, la relación con la multitud es secundaria, pues la narración cambia de dirección a partir del versículo 4 para centrarse en la interacción entre Jesús, Simón Pedro y sus compañeros. La reacción de Simón Pedro es realista. Recuerda el fracaso de la pesca nocturna, sabiendo que la noche es el momento más propicio para capturar peces, pero aún así decide confiar en la palabra de Jesús. La dimensión milagrosa del suceso se enfatiza de dos modos. Las redes se rompen y las barcas casi se hunden debido a la cantidad de peces capturados,
según lo que da a entender los versículos 6 al 7. La palabra de Jesús sobrepasa cualquier expectativa humana, dando lugar a un prodigio asombroso. La pesca inesperada provoca en Pedro una reacción con un fuerte significado religioso. Un acontecimiento tan extraordinario, imposible de explicar racionalmente, solo puede proceder de Dios. La actitud de Pedro recuerda la del profeta Isaías en Isaías 6, versículos 5 al 6, donde se narra su vocación. Se trata de la grandeza de lo divino que abruma al ser humano. La declaración de Pedro es notable. No dice he pecado, sino soy un hombre pecador en el versículo 8, lo que indica que su confesión no es meramente moral, como si admitiera pecados pasados, sino es más bien una admisión teológica. Su confesión puede interpretarse como una duda inicial ante la orden de Jesús o, más profundamente, como el reconocimiento de la pequeñez humana ante la manifestación del misterio divino. Es significativo que en este pasaje, por primera vez, alguien se dirija a Jesús llamándolo Señor, un título aplicado a Dios en el Antiguo Testamento y que en la infancia de Jesús se asociaba con Cristo. Además, el evangelista señala que Pedro no está solo, sino acompañado por un grupo de discípulos que permanecerán cerca de Jesús en momentos clave. La vocación de Pedro se expresa a través del símbolo de la pesca. Ahora será un pescador de hombres, según se dice en el versículo 10. La captura deja de ser de peces y pasa a estar centrada en la humanidad. El verbo griego empleado, sogrón, sugiere que la tarea del apóstol es atrapar a las personas para darles vida. La misión cristiana se define, por tanto, como un llamado a conducir a los hombres hacia la plenitud de la existencia. Como en otros relatos de vocación, Pedro y sus compañeros abandonan todo inmediatamente para seguir a Jesús. El impacto del milagro trasciende el evento mismo, pues transforma radicalmente la vida de quienes lo presenciaron. La proclamación del reino es urgente y no admite dilaciones. Con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. La primera, la confianza en la palabra de Dios conduce a una vida fecunda. La respuesta de Pedro ante la orden de Jesús de lanzar las redes es significativa, aunque su experiencia como pescador le decía que era inútil intentarlo. Confió en la palabra de Jesús y obedeció. Como resultado, recibió una pesca más grande de lo que podía imaginar. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que nuestras fuerzas, conocimientos o estrategias parecen insuficientes. Podemos sentirnos desconsolados cuando no logramos frutos aún viviendo el Evangelio. Sin embargo, el pasaje del Evangelio de este domingo nos enseña que, aunque nuestras capacidades sean limitadas, al confiar en Dios y al actuar según su voluntad, Él puede multiplicar los resultados de nuestra dedicación. La clave no está en nuestra autosuficiencia, sino en poner nuestra confianza en Cristo y ser dóciles a su palabra. Por lo tanto, en los momentos de dificultad, dudas o infructuosidad, fortalezcamos la confianza en Dios mediante la oración, el discernimiento y la obediencia a su palabra, en conformidad con la enseñanza de nuestra Madre, la Iglesia. Segunda enseñanza, dejarlo todo para seguir a Cristo. Tras presenciar el milagro, Pedro y sus compañeros lo dejaron todo y siguieron a Jesús, según relata el versículo 11. Esta actitud nos revela que el seguimiento de Cristo implica un cambio radical de orientación en la vida. No significa necesariamente abandonar la familia, el trabajo o las responsabilidades, pero sí supone poner a Dios en el centro y vivir cada aspecto de la vida en función de su llamada. Cualquier tipo de vocación cristiana, sacerdocio, vida consagrada o laical, implica desprendimiento de aquello que nos impide entregarnos plenamente al Señor. Esto exige renunciar a egoísmos, ambiciones desordenadas o apegos materiales. Jesús no llama a sus discípulos porque sean perfectos,
sino porque están dispuestos a seguirlo y transformarse en el camino. Por ello, hemos de preguntarnos, ¿qué apegos materiales o espirituales nos impiden seguir a Cristo con mayor libertad? A través de la vida sacramental, la caridad y la formación cristiana, podemos fortalecer la disposición para vivir conforme al Evangelio. Tercera enseñanza, la misión del cristiano es llevar vida a los demás. Jesús dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. La imagen de la pesca no es solo un símbolo de evangelización, sino una llamada a dar vida. La misión cristiana no se reduce a transmitir conocimientos religiosos, sino a atraer a las personas al encuentro con Cristo, que es fuente de vida en plenitud. Cada bautizado está llamado a ser misionero en su propio ambiente, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. A veces esta misión no se realiza con grandes discursos, sino con el testimonio de una vida coherente con el Evangelio, con el amor hacia los demás, sirviéndolos con paciencia en toda ocasión. Así podemos asumir una misión evangelizadora comenzando por nuestro entorno más cercano, compartiendo la fe con palabras y acciones. La participación en la vida parroquial, el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados, y el compromiso con la justicia y la paz, son maneras concretas de ser pescadores de hombres. Y con esto pasamos, y con esto pasamos a la oración final. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con este comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 9 de febrero de 2025. Espero que les pueda servir para su vida espiritual y para su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.